nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser sanos? Amén. ¿Cuántos quieren ser sanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, todos tenemos algo que queremos sanar, ¿cierto? Siempre tenemos algo que cambiar, algo que debemos de estar mejor o hacer mejor. Pero nos damos cuenta que tal vez hemos hecho de todo y no hemos logrado hacer eso. Recuerdo a la mujer de flujo, ¿cierto? Que habla en Lucas, en la que habla que estuvo por muchos años buscando médicos, buscando solución a su problema y no la encontró. Y solamente la encontró en la fe en Dios, en Cristo Jesús. Que tocando tan solo el borde de su manto fue sana. Y muchas personas así buscamos de Dios. Buscamos de Dios para que Dios nos transforme. Pero sucede que hay personas, ¿no? Hay personas que piensan por tradición o por su mente o mentalidad o por creencia que hay una sola manera de ser sanado. Pero déjame decirte que Dios es omnisciente, omnipotente y también sabe la manera como debe de sanarnos. Pero Dios sabe también a aquellos que solamente vienen por la sanidad y no vienen por Él. Justamente en esta semana que pasó, una hermanita que era miembro de nuestra iglesia, que hace mucho tiempo no está congregando con nosotros, me llamó por teléfono y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Mi mamá va a ser operada por cierta cosa y va a entrar pronto de manera urgente al quirófano. Por favor, pastor, para que estén orando por ella. Amén, le dije. Vamos a ponernos a orar en este momento, le dije. Quédate ahí en el teléfono. Y como empezamos a orar los dos, pero como que ella no estaba de acuerdo con eso, porque ella lo que quería era de que pongamos la intención de orar por su mamá, por la cirugía, pero en el grupo, ¿no? En el grupo de la iglesia, para que toda la iglesia esté orando. Y como que se incomodó ella. Yo le dije: si tú crees, Dios va a hacer lo que tienes en tu corazón. Me dijo: gracias, pastor. Un poco incómoda. Me dijo: no, infórmame de cómo va, pero va a ir todo bien, me dijo. Y así fue. A la hora me escribió: pastor, te está ingresando a sala. Le dije: no te preocupes, que todo va a salir bien. Gracias, pastor. Y sígueme informando. Pasaron 2 horas y ya no me escribió. 3 horas no me escribió. Le escribí y le dije: ¿qué tal? ¿Cómo pasó todo? Ya está bien, ya está en su cuarto, todo salió bien. ¿Tranquila? Sí, todo tranquilo. Gracias, pastor. Y después le digo: ¿y cuándo vienes a congregar? En cualquier momento, pastor, estoy yendo por ahí. Pero estaba un poco incómoda. ¿Por qué estaba incómoda? Porque quería ella que Dios actuase de acuerdo a como ella pensaba y creía que se debería de hacer. Que debió haber dicho a toda la iglesia que estemos todos juntos orando para que todo salga bien. Pero Dios actúa de diferente manera. Dios actúa según como Él cree. Y Dios es independiente. Dios sabe cómo hacer todas las cosas. Hoy quiero conversar y compartir con ustedes una palabra en la cual habla de creerle a Dios tal como Dios quiere que nosotros le creamos. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, es de un hombre, de un general de un ejército llamado Naamán. Y vamos a leerlo en la palabra de Dios. Dice, ¿lo tiene? Sí, Segunda de Reyes 5, del 1 al 15. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria
Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. Y decía, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso siguiente. Entrando Naamán a su señor, o sea al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Siguiente. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne del niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta ahí nomás. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, cómo tú actúas, oh bendito Dios, y por qué actúas de diferentes maneras y de maneras, Señor, que a veces no lo podemos entender. Te pido que estés hablándonos a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que estés tú guiándonos, Padre, y hablando a tu pueblo. Gracias. Oramos así en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Este capítulo, esta versión, el Señor Jesucristo también lo toma en Lucas capítulo 4, no lo busquen, yo se lo voy a decir, ¿no? Cuando nos decía de que Dios actuó con un gentil, con una persona que no era del pueblo de Dios, sin embargo, no actuó con el pueblo de Israel. Y decía así: había muchos leprosos, le decía, en Israel, pero sanó a un sirio. En el 27 y el 25 decía también: había muchas viudas, ¿no?, cuando se cerraron los cielos y había hambre, pero Dios envió a Elías, a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, porque no hizo milagro con su propio pueblo, porque muchos toman en poco al mensajero de Dios. Lo que estaba diciendo Jesús era de que
Dios no hace milagros cuando le toman en poco al mensajero de Dios, cuando le toman en poco lo que el hombre o la mujer está hablando de parte de Dios. Cuando no le creen a Él, entonces Dios no hace milagros. Jesucristo decía muchas veces, de acuerdo a tu fe seas sanado, de acuerdo a lo que tu corazón piensa, así se haga. Entonces, lo importante de todo esto es la fe, creer en Dios, no en el hombre, sino en el mensaje que trae el hombre de parte de Dios. ¿Y quién era Naamán? Naamán era, como vimos, era el general del ejército de Siria. El hombre había ganado muchas guerras, había traído la salvación, dice, a Siria, pero quien le dio ese poder para que gane la guerra fue Dios. Es increíble cómo Dios estaba actuando en contra, digamos así, del pueblo de Israel, pese que el pueblo de Israel era su pueblo. Pero ¿por qué lo hizo así? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel se había vuelto a los dioses ajenos, se había vuelto a la idolatría, no estaba haciendo las cosas correctamente, y Dios se apartó de Israel. De la misma manera le entregó a todo Israel a Siria, de la misma manera como Dios le entregó a Nabucodonosor todo Israel, de esa misma manera les dio en la mano, dice la Escritura. ¿Y saben qué? Era un rey, y por eso era un general, muy respetado. Era un rey que, según la literatura rabínica, había dado muerte al rey Acab. Era también un hombre muy vanidoso y muy altivo, y por eso le dio la lepra. Otros estudios rabínicos dicen de que le dio lepra porque tomó a una de las chicas, a una de las doncellas de Israel, y la hizo su sirviente. Fuera lo que fuera, Dios le había puesto en sus manos a Israel. Lo segundo que podemos notar de este hombre, que era un hombre muy rico, muy acaudalado, podemos notar de que era un hombre que estaba al lado del rey y que se había ganado la confianza del rey. Y qué importante es estar siempre con las autoridades, cerca de las autoridades. Qué importante es esto. Y no solamente esto, tenía un nombre muy interesante. ¿Sabe qué significaba su nombre? Naamán. Naamán significaba agradable. ¿Te imaginas que te digan agradable? ¿Cómo estás agradable? ¿Ah? ¿Sí? A mí me dicen todo el tiempo, dice hermano Joel, agradable. Pero este era un agradable, con lepra. ¿Podría ser agradable este hombre estando con lepra? Cuando tiene varios huecos, se le cae la piel. ¿Podría ser agradable? No era agradable, era una persona desagradable. Así que realmente era contraproducente su nombre. Pero sin embargo, según como decíamos, que tuvo una chica por sirvienta de Israel, esta misma chica, dice que el verso 3, estaba rogando para que su siervo, o mejor dicho, su señor vaya a Israel, vaya a Samaria específicamente, para que se encuentre con el siervo de Dios, con el varón de Dios. Y cuando le dice que vaya allá, ¿sabe lo que hace Naamán? Lejos de ir donde el profeta, lo que hace es ir donde el rey. Y tiene una conversación, vamos a imaginar esta conversación. Le decía, ¿sabes qué? Mira que la chica que está ahí en mi casa me ha dicho que el que me puede sanar es un profeta allá en Israel. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí, que de repente puede suceder. Es más, te voy a enviar una carta al rey de Israel que está allá, para que te atienda y te atienda como te corresponde a ti.
y entre reyes no nos vamos a, no nos vamos a negar nada. Y le digo, ya. Además, él, dice la Escritura, que subió a su carro 10 talentos de plata. Y no solamente eso, sino 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Quería impresionar, quería pagarle al profeta por sus servicios. ¿Saben? Cuando el rey de Israel leyó esa carta, dijo, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el propósito? Quieren invadirnos, porque yo no soy Dios. Yo no voy a poder sanar a este hombre. ¿Cómo se le ocurre enviarme todo esto? ¿No? Y aparte que había sido bastante, como veremos, intimidante nada más, porque él no fue solo con un secretario o con un acompañante, sino fue con carros de guerra, con parte de su ejército, con parte de sus soldados a su mando. Y era intimidante. ¿Y qué iba a pasar? El rey de Israel se asustó. Dijo, no. Por eso agarró y se rasgó la vestidura. Yo no soy Dios. Pero Eliseo le dijo, tranquilo rey, mándamelo para que sepa que hay profeta en esta tierra. Y así fue. Y Naamán fue. Hermanos, pero la pregunta aquí es, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué Dios le dice a Eliseo que mande a Naamán sumergirse 7 veces en el Jordán? Es algo que me puse a pensar durante todo este tiempo que estaba haciendo este mensaje. Empecé a investigar y realmente no hay algo específico por qué, pero sí podemos sacar algunas conclusiones de Naamán para poder llegar al mensaje, para poder saber por qué Dios le dijo 7 veces zambúllete en el Jordán. Lo que podemos concluir es de que antes de sanar a Naamán su carne, antes de sanar a Naamán su cuerpo, él necesitaba sanar muchas heridas que tenía en su alma. Él tenía que sanar muchas circunstancias que tenía Naamán en su mente, en su corazón. Porque Dios vino para sanar a todos los quebrantados de corazón. Vino a sanar y a libertar a todos aquellos que están esclavizados por su propio carácter. Están esclavizados por su propia forma de caminar y hasta aquí no han podido cambiar. Hay muchos que estamos luchando día a día y aquel que diga que no está diciendo la verdad. Porque todos debemos y estamos luchando y debemos luchar con nuestro propio yo, con nuestro propio carácter. San Pablo ya decía, ¿no? Aquello bueno que quiero hacer no lo hago, y aquello malo que no quiero hacer, eso hago. Pero San Pablo estaba luchando con él mismo porque él era un gran siervo de Dios. Sin embargo, era hombre humano que también se equivocaba. Y una de las cosas que el Señor quiso cambiar en Naamán era y fue el orgullo. ¿Por qué? Primeramente, cuando él llegó con todos sus carros, él pensó de que Eliseo lo iba a atender. ¿Y qué pasó? ¿Lo atendió Eliseo? No. ¿A quién envió? A su empleado. Vamos a decir así. No, yo no voy. Y nada más lo que esperaba era que salga Eliseo y le diga, sí señor, ¿en qué le puedo servir? Sabe que estoy con él, pero quiero que me salga. Ok, un momento, venga. Señor, Dios de los cielos, envía tu sanidad, tu fuego. Que quería algo espectacular nada más. Estaba esperando, no sé, un show de milagros. Estaba esperando para ser un
cambio. Pero Dios quiso que fuera diferente. Dios quiso que fuera diferente. Dios quiso tomar su orgullo primeramente y quitárselo. Dice que Naamán era un varón valiente y esforzado. Y mira, cuando dice varón, está diciendo de que era valiente y esforzado. O sea que no era un cualquier hombre, era un hombre que peleaba bien. No solamente peleaba bien en batalla, sino peleaba también por la supremacía de su pueblo de Siria. Y también era un hombre orgulloso. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, porque sus amigos eran de la realeza. Su amigo cercano era el rey. Y al ser orgulloso, muchas veces nos sentimos superiores a otros. Cuando estamos en una posición, a veces nos sentimos mucho mejor y denigramos al que está abajo, ¿no? Muchas veces, muchos de ustedes comprenderán que están en pre o re. Cuando están en esta posición, muchas veces denigran a los que recién llegan, cuando debemos de tener misericordia por cada uno de ellos. ¿Por qué misericordia? Porque debemos recordar cuando nosotros llegamos. Debemos de consolarnos a ellos, recordando cómo pensábamos, cómo nos sentíamos tristes cuando llegamos por primera vez, ¿cierto? Debemos de ser misericordiosos, pero no altivos. No pasa, pide permiso. No, al contrario, humildes. Debemos ser amables, y eso, no debemos ser altaneros. Una de las cosas principales que Dios quiere sanar en nuestros tiempos es el orgullo. Y muchas veces dentro del círculo cristiano hay personas orgullosas. Gracias a Dios aquí no, pero yo he visto, personalmente he visto, y por eso lo digo, he visto en algunas denominaciones que los que estaban cerca del pastor, era lo máximo, caminaban. ¿Debemos de hacer algo? No, hermanito, consúltame primero. ¿En serio? Hay varios que han estado en diferentes denominaciones o en otras iglesias y no podías llegar al pastor si antes no hablabas con uno de su grupo. Tenías que pasar murallas y era difícil. En verdad, yo lo he visto. Por eso es que no estoy diciendo algo que a mí me comentaron. Yo lo he visto, verdaderamente. Pero, ¿sabes qué? El orgullo te mantiene lejos de Dios. El orgullo no te ayuda, por más que te pongas a orar de rodillas, echado como tú quieras, el orgullo te mantiene lejos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, al soberbio. Naamán se consideraba importante y orgulloso porque paraba junto al rey. Y cuando estamos así, cuando caminamos así, ¿no? Cuando caminamos así, estamos frenando la bendición. Cuando estamos en esa posición, estamos frenando la bendición. Dios le manda a Naamán 7 zambullidas. La primera, para vencer el orgullo. La segunda, para quitarle esa visión distorsionada que él tenía de lo material. Cuando Naamán se enteró que alguien lo podía sanar de una manera sobrenatural y para asegurarse la bendición, ¿qué cosa hizo? Llevó, según la escritura, ahí dice ¿cuánto dice? Ahí está. 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Tú sabes cuánto era todo esto? Te voy a decir, en kilos. Era como 60 kilos de plata. 60 kilos de plata. Era 340 kilos de plata. 340 kilos de plata. 60 kilos de oro.
¿Cuánto pesa un lingote? 25 kilos creo. Estaba llevando 60 kilos de plata, de oro, Naamán, para el profeta, para el que lo sane, y 10 mudas de vestido. Y no era cualquier vestido, era vestido de marca, ¿no? ¿Qué marca era? Reebok, no, ese es de marca. Gucci, no, Gucci chancho, no. Gucci, ¿no? Y ves, ¿cómo es? ¿Cómo? Eso mismo. Así, esa clase de vestido llevaba pieles, cosas, pero muy caras. ¿Por qué? Porque tenía la visión distorsionada que con el dinero todo se puede. Pensó de que el reino de Dios se podía manejar y se podía manipular de esa manera. La sanidad no se compra, hermanos. La sanidad tampoco, el dinero tampoco puede comprar el amor de Dios. El problema de Naamán era su mala conexión con el dinero. Como decía, como dije hace un momento, porque pensaba que con el dinero podía hacerlo todo, ¿no? Eso estaba completamente equivocado, Naamán. Dios quería sanar esa herida, ese mal pensamiento. Lo tercero, la tercera sabiduría, lo que Dios quería quitarle a Naamán era la actitud de saberlo todo. ¿Has conocido a un saberlo todo? O tal vez tú eres un saberlo todo, que te dice, vamos a hacer esto. No, de esa manera no, hay que hacerlo de esta manera, porque esta manera es mejor. Y si no se hace de esa manera, está mal. Saberlo todo. Naamán era un saberlo todo. Naamán decía cómo debía de hacer las cosas. ¿Se acuerda que dije que se sintió ofuscado porque no salió el profeta? Porque no fue como él quiso. Quiso hacer las cosas a su modo. Naamán dijo, ¿cómo es que voy a tener que bañarme 7 veces? No, ¿cómo voy a bañarme? Está equivocado el profeta. Tan solo si él dice el conjuro, como a veces dicen ellos, seré sano. Si tan solo dice esa palabra a Dios de sanidad, porque él está con Dios, seré sano. No, él tenía que quitarse ese modo de pensar, ese modo de saberlo todo. Nosotros tenemos que, en vez de hacer las cosas a nuestro modo, hermano, hermana, tenemos que hacer las cosas al modo de Dios. Y para hacer las cosas al modo de Dios tenemos que estar pidiéndole, preguntándole al Espíritu Santo, diciéndole qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Hace mucho tiempo, muchos meses, nuestra hermana María Segura venía y me decía, pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Amén, me decía hermana, pero primero déjenme orar, déjenme buscar de Dios. Y el Señor me estuvo guiando. Y doy gracias a Dios por la vida de mi hermana María. Ella está empezando a servir, está empezando a compartir la palabra de Dios. Y el Señor la va a usar de diferente manera. También de la misma manera, sé de que de aquí muchos van a salir predicando la palabra de Dios a muchos lugares, aún en esta misma iglesia, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Lo que tenemos que hacer es preguntarle al Espíritu Santo qué debemos de hacer y aceptarlo. Y aceptarlo, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el Espíritu Santo nos revela, decimos, no, yo no. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo conozco muchas personas que el Señor ha podido usarlos a ellos de una manera grande.
Era muy claro, era evidente lo que Dios quería para con sus vidas. Pero sencillamente decían, no, yo no voy a predicar. No, yo tengo que trabajar en mi negocio. No, yo tengo que viajar. No, yo tengo que casarme, tener hijos. Que mis hijos estén grandes. Y recién cuando ya estén grandes, voy a poder predicar, voy a poder hacer las cosas de Dios. Equivocado. Que Dios te va a poner un esposo o una esposa con el mismo pensamiento y el mismo sentir que Dios tiene para contigo, para que hagas esa labor donde quiera que tú vayas. ¿Alguien dice amén? Amén. Cuarta zambullida, abuso de poder. Es interesante que cuando Naamán llega a la casa del profeta, él estaba dentro. Y cuando llega a la casa de Eliseo, ¿con qué llega? Como dije, con carros de guerra. Con carros de guerra. Con hombres a caballo y soldados a pie. Era intimidante. Estaba intentando decir, si tú no me sanas, mira con quién estoy. Y eso así no funciona. Él tenía abuso de poder. No podemos sorprender a Dios con lo que poseemos para que nos sane. No podemos sorprender a Dios con nuestro carácter y decirle, sí, tú me tienes que sanar. No, eso no actúa así, sino Dios actúa en humildad. Dios actúa cuando somos débiles, porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Aleluya. Dios actúa por gracia. Dios actúa no por presión, sino por amor, por humildad. Dios busca corazones humildes y sinceros para bendecirlos. Tinta zambullida para quitarle el enojo. Dice la Escritura que Naamán, al ver que no fue atendido como él quiso, estaba enojado. Y denotamos de que era una persona que cuando no se hacía de acuerdo a lo que él pensaba, inmediatamente él se enojaba. El enojo lo tenía a flor de piel. Cuando no se hacían las cosas como él quería, el enojo salía inmediatamente adelante. ¿Sabe? El que se enoja mucho, aquel que se enoja mucho tiene muchos problemas cardíacos, el hígado, gastro, dientes incluso. Tiene muchos problemas, hermanos, porque afecta a su salud. No hay que enojarse tanto. Tenemos que tomar las cosas en calma. El enojo enferma, ¿sabes? Y para tener sanidad tenemos que dejar el enojo. Y muchas veces eso nos olvidamos. A veces nos enojamos porque no sanamos y estamos molestos, estamos fastidiados. Pero tenemos que dejar el enojo y decir, Señor, que sea cuando tú quieras. Pero aquí estoy, heme aquí, Señor, yo te seguiré sirviendo. La manera equivocada de enojarte es cuando gritas, es cuando insultas, es cuando te desesperas, cuando no conversas, sino peleas. No discutes las ideas, sino tus posiciones. Y eso no debemos hacerlo. Eso nos lleva a una discusión, una pelea. Y hay algunos que para evitar las peleas, el enojo se la guardan. Y guardarse el enojo también tiene sus consecuencias, porque eso se va anidando, y va a llegar un momento que va a explotar, y eso no es bueno. Dice la palabra de Dios que tu enojo no llegue hasta la noche, que tu enojo sea liberado cuanto antes, para que de esa manera estés calmo, estés tranquilo. Debemos de guardar nuestra tranquilidad. Y lo peor de todo,
es cuando las personas, aparte que lo guardan, quieren mitigar ese dolor con drogas o alcohol u otras adicciones. Piensan que con eso van a calmar su dolor, van a mitigar su molestia, van a mitigar su nerviosismo. Muchos dicen, es que fin de semana, tengo que relajarme. Es lo peor que pueden hacer. Afectan su sistema nervioso. El alcohol afecta el sistema nervioso, igual que la sustancia. ¿Cómo podemos dejar el enojo? El enojo podemos dejarlo cuando lo entregamos al Señor. Cuando oramos y le decimos, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces lo que a mí me duele, lo que a mí me ha herido, lo que a mí me fastidia. Señor, te lo entrego. Y no solamente te lo entrego, Señor, te pido que hagas tu voluntad en este tiempo. Otra manera también es hacer ejercicios físicos, quitar todos pensamientos equivocados, leer la palabra de Dios y sobre todo buscar a Dios. Sexta sabiduría, todo se hace como lo digo yo. Eso es lo que decía Naamán. Naamán decía y trataba de enseñarle a Eliseo cómo Dios debía de actuar. Él creía que tenían que hacer las cosas como a él le parecía. Yo conozco gente muy estructurada que cree que se deben de hacer las cosas de una u otra manera. Personas que son inflexibles, porque si no se hace así, no va a funcionar, como decíamos. Son esas posturas rígidas que no permiten hacer cambios. Hay personas que, sobre todo personas mayores ya, que cuando las cosas empiezan, la modernidad empieza a hacer cambios, no se pueden adaptar a esos cambios. Por eso que hay muchas personas que no pueden usar un celular incluso, no pueden contestar una llamada en el celular, por ejemplo, no pueden enviar un mensaje o mandar un documento a otra persona, porque aún no se acostumbra a la modernidad, porque creen que todo tiempo pasado es mejor. Así que tenemos que hacer las cosas, tenemos que aprender nuevas cosas, pero sobre todo hacer la voluntad de Dios. Séptima sabiduría y última, las comparaciones. Las comparaciones. A veces es terrible, ¿no? Las comparaciones, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho de chico, tú no eres como tu hermano, tú no eres como tu hermana, ¿no? ¿O qué otra cosa te han dicho? Las comparaciones son terribles. Y muchas veces esas comparaciones las tenemos como herida en el alma. Las tenemos como herida en cada uno de nosotros. Nada más decía en las comparaciones, ¿cómo me voy a meter y sanar en este río? Si en Siria, en la ciudad de Damasco, bájame el brillo por favor, en la ciudad de Damasco hay mejores ríos que este. ¿Sabe qué? Habían dos ríos muy hermosos, limpios, cristalinos en Siria, comparado con el río Jordán. ¿Por qué decía yo como el río Jordán? El río Jordán es como el río Rímac ahorita como está. ¿De color medio marroncito, cierto? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro río en este momento está trayendo un poco de barro por las lluvias, etc. Pero en el río Jordán sucedía de que cada cierta época empezaba a tener, ¿no? un color parecido al barro, pero no era, sino era un proceso de algunos, se llamaba timo, de algunos vegetales que se descomponían y se ponían de ese color. Y Naamán decía, ¿cómo me voy a meter a ese río de ese color? Si en Siria tengo ríos muy limpios, ¿no? Y él decía, no, de esa manera no debo hacerlo. Hay gente que empieza a ver y hacer las comparaciones. Empieza a compararte
a ti, de repente a mí me comparan, ¿no? Dice, pero el pastor viene solamente con corbatita, el pastor de allá viene con saco, con terno y con una tela muy brillosa, etcétera, etcétera. Empieza a hacer las comparaciones. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo he visto, en serio, yo he visto pastor llegar con una melena, ¿no? Grande, larga. En serio. Pastor con unos blue jeans, con que parece que así medio rotitos, que parecen pobres, pero no son pobres. Pero el pastor sí estaba roto, porque por el tiempo, por el uso, se estaba deshilachando. Pero sin embargo, era poderoso en la palabra de Dios. Era tremendo, me acuerdo. El pastor, y se convirtió en pastor de jóvenes. Así todo melenudo, todo como era pastor de jóvenes. Un día estaba en una conferencia con varios pastores de nuestra iglesia. Estaba en la conferencia internacional y llegó un hombre así, grandote, así como Yair, bien agarrado así, pero tatuado por todos los brazos, el cuello. Y dice, uy, ¿de dónde salió este? Decía yo. ¿Sabe quién era? Era un tablista de Hawái. Un tablista de Hawái. Sí, surfista. Un surfista de Hawái. Pero era pastor. Y predicaba en Hawái. Vi a un hombre que llegó con su casaca negra, con unos dibujos en la espalda. Barbón. ¿No? Así, todo lleno de barba. Un hombre así también grandazo, esos gringos. ¿Y sabe quién era? Los que manejan esas motos Harley. Pastor. Estaba pastoreando a grupos de hombres que manejan y que van por todo Estados Unidos con sus motos. Si tú lo ves, tú dices, uy, cuidado. Pero era tremendo siervo de Dios. Ahora quiero decirte que no hagamos comparaciones. Que escuchemos la palabra de Dios. Venga de donde venga. Pero si es la palabra de Dios, glorifiquemos a Dios. Cuando dicen amén. Amén. Hay 7 cosas que este hombre tenía que quitar. 7 obstáculos para poder obtener la bendición de Dios. A esta altura yo me pregunto, ¿qué obstáculos debemos de quitar de nosotros para tener la bendición de Dios? ¿Qué obstáculos debemos de saltar o quitar para tener la bendición de Dios? Hoy día es un día muy especial para renunciar a aquello que aún está delante nuestro. ¿Qué cosa puede ser? El orgullo, que puede ser la soberbia, el saber todo, lo sé todo, o que Dios tiene que actuar de una manera, las cosas se hacen así y no así. Cuando Naamán quitó todo eso, porque él dijo, le escuchó a sus siervos, le dijo, si tú te hubiesen dicho que hagas algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Por qué no haces lo que dice el siervo? Y Naamán fue y se metió al río Jordán y 7 veces se zambulló. Y al 7º zambullida, después de la 7ª zambullida, vio su piel como la de un bebé, limpio, rosada y carnoso. Dice el verso 14, acompáñenme al verso 14, por favor. Dice así: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Oye, mira, date cuenta de algo. Tal vez no te has dado cuenta de esto, que después de la 7ª zambullida, después que él quitó todos esos obstáculos, obtuvo la bendición. Aleluya. Pero hay algo más.
que cuando él va a la casa de Eliseo, ¿quién se presenta? Eliseo mismo. Ya pudo conversar con Eliseo cara a cara, porque había obedecido a Dios, porque había quitado todos esos obstáculos. Y dijo este hombre: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino aquí en Israel. Dios estaba con Eliseo. Dios estaba con el siervo de Dios. Y ahora Dios había actuado en este hombre que había quitado todos esos obstáculos. Muy probablemente el cambio o sanidad que necesitas está delante tuyo hoy. Pero primero tienes que lavar tu alma. De la misma manera como en el templo de Salomón estaba la fuente en donde se echaban agua como un símbolo de limpieza, de repente necesitas esa agua. Y solamente Cristo tiene esa agua. ¿Quieres agua viva? Lávate en el río del Señor. Cuando esto suceda, empezará tu sanidad y serás como un bebé nuevamente. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Créele a Dios. Créele a Dios. Padre bendito Dios, muchas gracias te doy por esta tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, tan grandemente. Grande eres tú, oh Dios Todopoderoso. Tú conoces, Señor, todo aquello que a nosotros nos falta cambiar. Te pido, Señor, que estés tomando cada uno de esos aspectos, de cada uno de esos obstáculos, Señor, y seas cambiando, seas transformando, seas lavándonos, Señor, de nosotros mismos, Señor, porque queremos tu bendición. Queremos, Señor, que sean tumbadas, Señor, esas murallas, que sean derrotadas, Señor, todos los huestes, los enemigos, Señor, nuestros. Padre, gracias, Señor, te doy. A ti sea toda gloria. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Amén.